Desde hace casi 26 años, los sábados a las 8 y los domingos a las 3 de la tarde, a través de Telebilbao, Televitoria y Teledonostia, un grupo de personas apasionadas de este oficio nos ofrecemos para compartir con todos ustedes, vosotros, un tiempo de televisión distinto, diferente, amable y me atrevería a decir que casi cariñoso, pero también esperanzador y, digamos, positivo. Por eso, permitidme que os cuente hoy, es una especie de chiste, una especie de moraleja, una especie de historia que habla de un perro, de una pantera y de un mono. Cuenta la historia que estaba un perro y un poco cansado de vivir en su hábitat habitual, decide marcharse hasta la selva. Esa curiosidad propia innata de él de olisquear absolutamente todo, le llega hasta un paraje donde al fondo se presenta una pantera. Este perro ve como poco a poco la pantera se va acercando y se siente un poco casi hasta acorralado. No sabe qué hacer, no sabe qué recursos utilizar para poder huir y escapar de la amenaza que supone la pantera. Pero tirando de ingenio ve que a su lado, a un lado de la izquierda, hay un montón de huesos, ¿no? Y lo que hace es, cuando ya está casi sintiendo las fauces de la pantera en su cogote, hace una expresión en voz alta, relamiéndose, diciendo: ¡qué rica estaba la pantera que me acabo de comer! A lo que la pantera, escuchando ese comentario, se queda un poco alerta y decide volver hacia atrás ante la amenaza y el miedo que supone ese comentario. Pero arriba había un mono. En uno de los árboles próximos había un mono y este, casi estupefacto, decide salir tras la pantera y le avisa precisamente del engaño. Dice: oye, pantera, pero ¿cómo dejas engañarte por un triste y pequeño perro si esos huesos ya estaban ahí? A lo que la pantera, malhumorada, furiosa, decide volver otra vez de nuevo para atacar al perro. Este, que a su vez ve cómo la pantera se acerca y cada vez con más ansia y con más rabia en la cara, pero esta vez la pantera viene acompañada del mono, porque el mono le ha pedido que a ver si por favor puede llevarla encima de su lomo. Y así, pantera y mono se van acercando poco a poco donde el perro. El perro, que ve cómo se acerca la pantera y el mono, no tiene más recursos, no sabe qué hacer, se ve ya perdido, se ve devorado. A lo que otra vez de nuevo, tirando de creatividad, de imaginación y de ingenio, cuando ya está sintiendo otra vez de nuevo las fauces de la pantera cerca de él, hace este comentario en voz alta: ¡jolines, mono! Ya has tardado tiempo desde que te mandé que me trajeras otra palmera. Otra palmera, no, perdón, otra pantera. A lo que la pantera decide volverse y salir corriendo. Esto, que puede sonar a chiste, a moraleja, tiene precisamente una doble lectura. Ante las situaciones difíciles, ante las situaciones complicadas, adversas, ante las situaciones de crisis como las que estamos viviendo ahora, siempre hay que tirar de imaginación, siempre hay que tirar de ingenio, siempre hay que tirar de creatividad. Y creo que es nuestra mejor arma, la imaginación, el ingenio, que muchas veces la imaginación puede a la fuerza, la imaginación a veces incluso puede al conocimiento. Tira de imaginación. Bienvenidos a la visita. Pasen y vean, esto es... Bueno, pues aquí estamos porque hemos venido. Y este entorno, que no es habitual, es un sitio también mágico para nosotros. Y no es mágico especialmente para mí, porque la persona que lo dirige y lo regenta, quiero decir, estamos en La Roca. La Roca es un local en la calle Ercilla número 1 de Bilbao, capitaneado por, bueno, entre otros, porque luego os lo contaré igual, por José Mari
Aguirre. Y estamos en ese sitio tan acogedor porque el programa de hoy pretendo también que sea un poco mágico. Y para ello contamos con la presencia de don Iñaki García Uribe. A las muy buenas, don Iñaki. A las muy buenas, Javi Calle. ¿Qué tal está? ¿Qué tal su operación, por cierto? Bien, doctor, después de la operación podré tocar bien la guitarra. Y el doctor le mira así y dice, sí, hombre, joder, faltaría más. Dice, pues mire, la ilusión de toda mi vida y no tengo ni puta idea. O como se diga. Bueno, que esté sobre también infantil. Bueno, no quería herir susceptibilidades, pero el chiste es así. Sí, el chiste es así. ¿Qué tal tu hija, tu hijo? Pues muy bien, Udiárraga. Ya que pusiste el nombre... Es la Virgen de Miravalles, somos muy devotos, los de la cofradía. Ashula, pues el Prado del Cordero. Sí. Eso viene de bastante. Oye, menos mal que al invitado que me has traído hoy tiene un nombre normal. Alberto es un nombre normal, ¿no? Bueno, no sé. El nombre, he dicho nombre. No sé si es normal. Tiene un apellido de raquetista. Sí. Y luego va por la izquierda, en el segundo apellido. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Bueno, pues podemos ya, yo creo que... ¿Tienes Alberto Santana Ezquerra? ¿Tienes? Bueno, pues la gente que... Perdón, te voy a interrumpir. Cuando me dijiste, yo no le ponía cara. Y tal. Y luego ya enseguida, cuando ve... Hombre, joder, por Dios. ¿Podemos olvidar ya dar la bienvenida a don Alberto? Don Alberto Santana Ezquerra. ¿Qué tal estás, Javi? Bienvenido. Pues gustoso de tenerte. Pues igualmente gustoso de estar en esta visita. Por muchas razones, pero Iñaki, ¿por qué tenías interés que Alberto pasara por el programa? Pues primero porque es un amigo, es un maestro para mí. Lo poco que sé sobre caseríos, pues se lo he robado a él, el 99,9%. Porque es amigo personal y porque tiene mucho que contar y además lo cuenta de una manera totalmente diferente a lo que cualquier persona cuenta en lo que a historia se refiere. Alberto Santana Ezquerra es de Deusto, es etnógrafo, creo que es el primer puesto en una institución en el Estado español de etnografía formal la ocupa él, en la Diputación Foral de Vizcaya. Es montañero, muy montañero, también buceador, pero eso queda en el fondo. Y luego es conocido posiblemente por mucha gente que nos está viendo por el programa que por 3 seriales de 10-12 programas ha hecho en ETV Una historia de Baskonia, que es una manera de contarnos los mitos, las leyendas y las realidades históricas que hasta que Alberto no se pone en escena no se había contado. Pero ya viene de antes, ¿no? Tu vista de Euskal Herria, que fue un programa cuando todavía no existió más que SMS, no había llegado el WhatsApp, quiero decir, me retorné con el tiempo, que también nos mostró el país de los vascos desde una perspectiva sin planos, desde el aire, ¿no? Y bueno, yo tenía ilusión en traerle para que nos contara en concreto cosas relativas al caserío, al armatoste cultural este vasco, pero ya vendrá la pregunta. Bienvenido, Alberto. Pues, a mí, como te digo, porque yo, fíjate que cuando iba a la escuela era malísimo en historia. Pero yo creo que a medida que iba cumpliendo años, me ha interesado, creo que una manera de querer, amar el lugar donde vives es interesarte un poco por las cosas que ocurren, ¿no? Y yo que soy tremendamente curioso, enseguida estoy buscando el porqué de las cosas y qué es lo que ocurría. Y eso probablemente ayuda a entender la personalidad de las gentes que vivimos por aquí. O sea, ¿qué es eso ser etnógrafo? Etnógrafo es quien se interesa por las culturas. En este continente estamos vacunados ya contra la búsqueda de las etnias y las razas, y desde el holocausto de los nazis, entonces no buscamos las razas sino las culturas, las unidades culturales, las grandes unidades culturales, el interés por sus mentalidades y también por sus realizaciones materiales, por su cultura material. El caserío que ha citado Iñaki sería una de las muchas manifestaciones. Sus canteras moleras son objeto de interés por la etnografía como disciplina. El interés por las culturas, por las etnias en el sentido griego, de culturas históricas. ¿Y qué te dio a ti por estudiar? Porque pues, yo he estudiado matemáticas, ha dicho, ¿eres de Deusto? ¿Naciste en Deusto? Sí, soy de Eustorra, más muy orgulloso de ello. Lo reivindico siempre. Casi todo lo que escribo, pues así lo era hasta el año 1928, en que después de una votación fraudulenta en la que se hizo votar a 70 fallecidos, se decidió la anexión voluntaria a Bilbao. Sí, recuerdo. Bueno, además yo creo que ahí estaba, yo no recuerdo muy bien, porque fue alcalde de Deusto,
un tipo muy curioso que seguro que ahora cuando te lo mencione, a mí es una persona que me apasiona. ¿Cómo se llama? El que luego tuvo la imprenta, su hermano tuvo una imprenta muy famosa en Bilbao, imprentas, la que hacía todas las imprentas de Altos Hornos, que fue dibujante, el que, para que veas, era el decorador, el que hizo La Granja, el Iruña, el Café Gallarre. Luis, las casas de los aldeanos que hay en Indauchu, Sí, ¿cómo sí. se llama este hombre? El dueño de esa casa. El que hizo el proyecto de la Casa de los Aldeanos de Indauchu es Luis Arana Boini, el hermano de Sabino Arana, perdón. Ah, pues no Sí. tenía. Yo la información que yo tengo, que la decoración de esa, porque estuvo en el estudio, Sí. no me acordará del nombre, me vendrá luego a la cabeza, ¿no? Perfecto. Y estamos un poco situados. Además, la gente de Deusto se considera, bueno, os consideráis como... Sí, yo soy bautizado en San Pedro, estudié en la Salle de Deusto, después sí fui a la Universidad de Deusto, así que ejerzo de Deustorra, he estado actuando y trabajando en la Oye, comunidad de vecinos. ¿por qué se llaman los de Deusto tomateros? Por la canción, exclusivamente por la canción. Porque ahí no había... Se empezaban a introducir los tomates a fines del siglo XIX, que es cuando se inventan las bilbainadas, en realidad. Los tomateros de Deusto fueron de los primeros en plantar tomate para consumo de mesa. Y entonces se venía... Porque ahí lo que había era Perales, Madariaga, ahí lo que estaba lleno Pues sí, había de Perales. había Perales. La avenida Madariaga es la avenida de los Perales. Porque ahí estaba todo lleno de Perales. Sí, bajando desde San Pedro hasta la Ría, hasta la Ribera, había bastantes Perales. Se conoce que son los que dieron el nombre a la torre de Madariaga. Sí, y me está viendo la cabeza más lo importante que era esto, porque era un solar privilegiado donde muchas veces la gente de Bilbao veraneaba en Deusto, y de hecho el parque de Sarrico con ese palacete, con ese Conde de Zubiría era una villa, una de las grandes mansiones de una de las ramas de la familia Ibarra. Los Ibarra fueron los que tuvieron colonizado Deusto con sus grandes mansiones. Lo que hoy en día es la finca Vidartes, también de los Ibarra, pero hasta la cava, que está a continuación de la Universidad de Deusto, los dos edificios de la cava alta y baja son también de los Ibarra, Vilayonga, Zubiría, Ibarra. Son los Ibarra que tuvieron colonizado Deusto con grandes, magníficas mansiones desde finales del siglo XIX. Caballos. Sí, tenía su propio hipódromo particular. Una historia de Bilbao. Deusto tiene mucha personalidad. Oye, tiene más historia que Bilbao. Deusto es más antiguo que Bilbao. En la Carta Puebla de Bilbao del año 1300, cuando la otorga don Diego López de Ara, pues sí, yo también alguna vez me toca pasar. Se me acaba, me está yendo muy haciendo señas. ¿Pero cómo? ¿Pues ya se acaba? 8 minutos, ¿no? Ah, bueno. O sea, bueno, la Carta Puebla, que es la carta fundacional, como se otorga que a Bilbao... Ahí le dan a Bilbao como límites que pueda llegar hasta el fondeadero de Deusto. O sea, Deusto ya era una república, una localidad, un municipio en ejercicio cuando todavía se estaba inventando Bilbao. Oye, Iñaki, tiene otro tiempo. Sí, por total, además. Pero cuéntame alguna pregunta. No dejo de ser otro invitado de la visita. Yo quería, se nos acaba el tiempo de esta franja, que nos cuente algo rápido sobre los caseríos, ¿no? El caserío vasco es un armatoste cultural que cambia el sistema familiar que hasta entonces había. Se construyeron 40.000 caseríos, dicho en números redondos. Cuando llega Altos Hornos de Vizcaya y todas las empresas que están alrededor de la siderurgia matriz se dejan de construir caseríos, y eso es más o menos hacia el 1900, y sabemos que los primeros se construirían hacia el 1450, que no antes. ¿Qué había antes? Y verdaderamente, si cuando se acabó de construir el último caserío ya no se construyeron más. Pues son muchísimas preguntas. Ya. Y llevo dándoles vuelta a esos temas desde el año 82-83, los primeros trabajos de campo, o sea que llevo bastante más de media vida dedicándome a los caseríos. Solo te corrijo una cosa que ya sé que lo has hecho con cariño, lo de armatoste. Sí. Yo lo suelo definir como artefacto cultural, en el sentido también etnográfico, porque ellos hablaban de armatostes, pero solo se referían como armatoste a los hórreos. Que tenemos muchos hórreos en Vizcaya. El hórreo. El hórreo. El hórreo que hay en el hórreo. Hay algunos. El hórreo es uno de los municipios más abundantes. Están casi todos concentrados en la zona más oriental de Vizcaya. Los hórreos, y son todos del siglo XVI. Pero en el siglo XVII, cuando dejaron de utilizarlos, cuando los vascos introdujeron el maíz y no fueron capaces de evolucionar hacia las paneras asturianas, los hórreos son del trigo y las paneras son del maíz, ¿no? Nosotros tenemos hórreos porque teníamos trigo, pero cuando introdujimos el maíz, metimos el maíz en casa, entonces no construimos
hórreos evolucionados en paneras. Y a los hórreos viejos que tenían delante de casa les empezaron a llamar el armatoste de tablas. Y eso sale en bastantes documentos del siglo XVII. Hay uno muy bonito en la Uresti. Sí, hombre, sí, hay varios en Uresti también. Sí, pero sí, muy sí. perdido, o sea que... Sí, sí, en el barrio de Narea. Sí, correcto. En el barrio de Narea. Está Sí, sí, como choco hoy en día, pero bueno, lo mantienen. Está mutilado parcialmente. Exacto, Sí, sí, sí. esquina debajo de un pedazo caserío. Sí, sí, sí. Tremendo. Los caseríos, efectivamente, son una invención cultural, es un artefacto cultural, una creación cultural propia que nos identifica como pueblo, como grupo étnico-cultural. Nacen a finales de la Edad Media y nacen, yo lo entiendo cada vez más así, como la expresión de la libertad de los campesinos vascos. Campesinos independientes, propietarios de sus tierras, que empiezan a crear casas, un modelo de casas, no para sí mismos, sí para ellos mismos y para utilizarlo, sino con voluntad de permanencia y de trascendencia para poder legarla a muchas generaciones en el futuro, aquellas que ellos no podrían nunca conocer. Hasta entonces, ¿dónde vivían? Vivían en el mismo sitio, pero en casas distintas, vivían en pequeñas cabañas, con otra estructura, muy pequeña. Estamos excavando en este momento, se está excavando en este momento en Achondo, al fondo de Arrázola, un caserío de la generación anterior al nacimiento de nuestros caseríos. Un caserío que sabemos que fue destruido ya en 1492. Entonces estamos encontrando al primer antepasado gótico de los caseríos. Los caseríos nacen ya modernos, nacen mayores de edad, es muy curioso. No son el resultado de una evolución progresiva que los va ampliando, perfeccionando. Cuando se inventa el caserío, a mediados del siglo XV, se inventa completo. Se inventa ya, nace con bigote, con carnet de conducir y con la mili hecha. Sí, completo, perfecto. Y esos mismos caseríos, cientos de ellos, de los de la primera generación, han llegado parcial o casi integralmente hasta la actualidad. Alberto, cuando dices estamos encontrando, para que la gente se haga una idea, quiere decir que en las excavaciones afloran, por ejemplo, agujeros de poste que nos ubica a la disposición de lo que había antes del edificio que está existente hoy en día, ¿no? Esto es lo que estábamos encontrando hasta ahora, lo que tú has citado, los agujeros de postes. Nos parecía difícil de aceptar, difícil de entender que de las cabañas creadas con agujeros, improntas de postes, de postecillos de 12 centímetros de diámetro, cositas muy pequeñas, se pudiera pasar a los perfectos caseríos que tenemos en la actualidad. Nos faltaba el eslabón intermedio. Lo que acabamos de encontrar el año pasado, durante la pandemia, es un caserío que tiene ya muros y tiene unas vigas oblicuas en tijera, una estructura que denominamos crook, porque así se llama en Inglaterra y en Alemania y en el oeste de Francia, que nos faltaba por encontrar. Así que no son ya los agujeros de postes, son los agujeros de postes de las pequeñas cabañas, serían el caserío románico. Nos faltaba el caserío gótico, el plenamente gótico, y ese serán los crooks, y ese es el que tenemos que terminar de excavar pues en los próximos meses. Vamos a seguir hablando de caseríos, pero sintiéndolo mucho lo vamos a hacer sin ti, Iñaki. Me parece muy bien. Y nos vamos a ir ahora, también hablando precisamente de historia, a una cosa muy curiosa. Vamos a ver unas imágenes de Bilbao antiguas, de la peña, donde las lavanderas, ese oficio que existía, tenían que ir hasta la peña porque las aguas estaban más limpias. Iñaki, gracias por traernos a Alberto. Ahora seguimos con él. Nos vamos hasta la peña. La gente elegante paseando por el Paseo de los Caños, donde, como bien sabéis, por debajo había tuberías que llevaban agua potable hasta Bilbao. El agua era continuo en esta zona de la peña. Ahí veis esa cascada, aunque una foto antigua se puede apreciar la belleza casi bucólica. Al fondo podéis ver el molino de harinas, y ahí el puente, uno de los primeros puentes de hormigón con el tranvía de Arratia. Aquí las lavanderas lavando y los curiosos fijándose en la estampa. La peña desde luego era un sitio y es un sitio con mucho encanto. Aquí de nuevo otra de las fábricas, de las múltiples que hubo. La isla de San Cristóbal desaparecida a través de las inundaciones, aprovechando todo el flujo del agua, como aquí de nuevo otra vez las lavanderas aprovechando para limpiar su ropa. La peña desde luego era un sitio tremendamente acogedor y agradable. Aquí de nuevo más lavanderas y esta era la estampa que ofrecía el barrio de la Peña hace más de 400 años. El niño posando para la foto y a la derecha
¿veis? Más industria, de lencería. Esta es la mina de San Luis y la de la Esperanza, las que fueron probablemente uno de los ejes de energía, el tranvía de Arratia, llegando hasta calle Urrazurrutia. La Peña, los chicos bañándose y disfrutando del agua. Y aquí el tranvía de nuevo llegando desde La Peña hasta Urrazurrutia, Bilbao. Esto sigue siendo la visita y la persona con la que estamos disfrutando es Alberto Santana Ezquerra. De nuevo, otra vez, gracias, porque yo creo que en la vida se puede ganar más dinero, pero nunca se puede ganar tiempo. Y el tiempo es algo de lo que probablemente incluso con esta situación, pandemia, yo denomino a esta generación los pandemias. Sí. Somos pandemias, aunque somos los que hemos vivido en la pandemia, somos los pandemias. Me estabas hablando antes del caserío, yo el otro día hablando con Manu Echavarría, es curioso porque decía que una de las cosas que nos hace ser vascos, diferenciarnos del resto de la gente, era la lengua, el idioma, ¿no? Sin duda. No cabe duda. Pero otra cosa que también es lo que tú has citado, el caserío. Hasta donde yo he podido saber, lógicamente, en mi punto de aficionado a la historia, es que esa diferencia que existe de construcción, que como tú bien has dicho, se propicia fundamentalmente la diferencia que hay entre el País Vasco y Andalucía, es que aquí pegas una patada a una piedra y sale agua. Y ahí puedes montar un caserío. Y eso nos dota de un carácter también. El que, digamos, la urbanización de cómo las casas donde vivimos dota a los vascos de un determinado carácter porque tiene esa especie de independencia de poder vivir allá donde pegan una pata a una piedra y sale agua, ¿no? Pues, ¿Eso es así? Pues es un poquito exagerado eso que estás diciendo, sí, sí. En Andalucía introduces una simiente o un grano en la tierra y brota una cosecha. Aquí no ocurre justo lo contrario. Nosotros hemos sido siempre un país muy pobre para los estándares que rigen y miden la riqueza desde el Neolítico, desde hace 10.000 años. Somos un país que no tiene ninguno de los tres grandes ingredientes de la riqueza humana desde que se inventó la agricultura y la ganadería, que son el trigo, la viña y el olivo. Aquí no tenemos nada de eso, somos el país y siempre nos hemos lamentado de ello y hemos pedido privilegios, exenciones fiscales, libertades especiales que tomasen en consideración el hecho de que, aun siendo un país con mucha agua y mucha madera, también se decía, tenemos mucha agua, mucha madera y debajo de la tierra hay hierro, pero somos un país que nos moriríamos de hambre si solo contásemos con nuestros recursos. Una materia prima que nos sirva para... Pues sí, porque no hay nada comestible. O sea, el agua está muy bien, pero el agua también se estropeaba al llegar el verano y tenía amebas y nos producía parásitos intestinales, así que... Cólera, acuérdate. El cólera, desde luego, que era unas enfermedades, pero ya es más urbano, ¿no? Sí, sí. El tema del cólera son aguas urbanas. Así que el caserío es la invención rica de un país pobre, mientras que en Andalucía el cortijo, pero se suele hablar del cortijo como si fuese la casa típica de los andaluces, es solo de los señoritos andaluces. La casa típica del trabajador del campo andaluz es la casa de los braceros, que son chozas y chabolas. Y eso se deriva exclusivamente del reparto desigual de las propiedades durante la reconquista de los cristianos en la Edad Media. Que se quedaron solo los caballeros venidos del norte con grandes propiedades y sometieron a toda la población árabo-musulmano, hispano-musulmana, la sometieron a condiciones de trabajo serviles que se han prolongado hasta el siglo XX prácticamente. Así que la casa típica de Andalucía no es el cortijo, no es equiparable el cortijo con el caserío. El caserío es la vivienda habitual de toda la población campesina vasca, de la totalidad de la población campesina vasca, mientras que el cortijo es la casa del señorito, la casa del señor, del amo, la casa de los amos. Oye, a lo largo de la historia del País Vasco, yo hay una etapa en concreto probablemente que me apasiona mucho, que es fundamentalmente entre 1800 y 1900, me parece, sobre todo en Bilbao, la etapa más efervescente y más... Sí. ¿Cuál es la etapa para ti? O sea, ¿qué crees que deberíamos saber sobre la historia del País Vasco? Que es algo que, digamos, pues podríamos destacar. ¿De toda la historia del País Vasco? Sí, de la que tú conoces. Pues de toda la historia del País Vasco hay varios momentos estelares. En los que... Pero sobre todo yo diría que el siglo y medio que va desde 1450 hasta 1600 prácticamente es el momento en el que nos inventamos como país. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se producen muchas condiciones especiales. Sobre todo, yo creo que lo más importante es que alcanzamos la paz social interna.
Bueno, aquí siempre estaba hostias. Es cuando se terminan. Es cuando se terminan las últimas guerras de bando, las depredaciones de los señores feudales, de los jaunchos, de los propietarios de las iglesias, de los molinos y ferrerías, de los caseríos en muchos casos. Es cuando se les apacigua y se les da una salida. Casi siempre se les convierte o en soldados profesionales en los tercios de Flandes o en funcionarios de Hacienda, de la Administración de Justicia, y ganan el dinero, ganan mucho más dinero que esquilmando a los campesinos y a los labradores. Es al mismo tiempo, esos son los años en los que creamos un sistema jurídico que nos es propio. El fuero viejo y el fuero nuevo de Vizcaya serían el emblema de esta organización jurídica que nos es privativa y que nos ha permitido gozar de derechos gestionar nuestros propios... Gozar de derechos personales, estoy hablando ahora de derechos civiles, individuales, de libertades individuales, que hoy en día llamamos eso, los derechos civiles, que para el resto del imperio español y para buena parte de Europa eran completamente desconocidos. La libertad individual, estoy hablando, simplemente de la libertad individual, además de los derechos políticos, que siempre tienen que ver con Hacienda y demás. Es también cuando creamos nuestros mitos. En el siglo XVI nos inventamos nuestros grandes mitos. Lo de la tribu perdida, que nunca fue conquistada, el poblado de Asterix. El poblado de Asterix se lo inventan gentes como el licenciado Poza. Andrés de Poza es uno de los inventores de los grandes mitos con los que nos hemos alimentado hasta la actualidad. Bueno, porque igual incluso como ahora, en tiempos ahora en que la gente está mucho más irritable, más irascible, necesitas ilusionarte con algo, ¿no? Yo creo que es mucho más pragmático que eso. O sea, sí, yo creo que está motivado por una petición expresa de las Juntas Generales de Vizcaya, ¿Ah, sí? que ven amenazados sus fueros o los fueros en los tribunales superiores de Castilla y de Andalucía, y que quieren que se les otorgue a sus miembros, a los miembros de la comunidad vasca, privilegios especiales, sobre todo de carácter hacendístico, pero también de carácter que nadie vaya a la cárcel por deudas, que no te torturen en un proceso de investigación, el habeas corpus, lo que llamamos el habeas corpus. Bueno, pues todo eso, hay un momento en que las Juntas Generales de Vizcaya piden a los intelectuales vascos y a los hombres bien colocados en la administración pública o la administración eclesiástica que estén por Castilla o por las Indias, que produzcan obras que justifiquen los derechos de los vascos, que escriban. Y entonces se apuntan. El Poza es uno de los que... Es uno previo pago, o sea, cobra por ello, cobra y recibe algunos premios por inventarse la justificación de por qué tenemos que ser tratados jurídicamente de manera distinta. Pues esa fue una y otras etapas curiosas en la historia de... Pues hay tantas, la verdad es que son yo siempre, y a mis hijas a veces les hablo de que Bilbao durante un tiempo fue la Abu Dhabi del mundo, porque aquí se creaba el primer centro comercial como concepto que entiendo, estamos hablando de recién, claro, para ellas en 1906 demasiado pero remoto, el primer cine que hubo estable se hizo en Bilbao, el primer alto horno de fundición estuvo en Bilbao. Bilbao era la primera localidad en tener cosas en el mundo. Sí. Fue la California del Hierro, es un título ya. ¿Ah, sí? No sabía. Sí. La California del Hierro. La Abu Dhabi del... Bueno, pues coincide además con el mismo tiempo con el descubrimiento del oro en California en 1848, y nosotros en ese mismo momento, en el 48 es cuando se funda Santana de Bolueta, el primer horno alto, después de Artonduaga, si queréis. Y en ese momento es cuando se liberaliza el comercio de mineral de hierro. Siempre se había comerciado con lingote y con producto férrico, y a partir de ahora se puede exportar libremente mineral en barcos y barcos y barcos, y eso genera una riqueza extraordinaria. Y eso nos permite tener cines, tener teatros, tener instalaciones culturales, acumular colecciones de arte únicas en el mundo, como la que hemos estado viendo recientemente en el Museo de Bellas Artes. Todo ese tipo de cuestiones, crear navieras inmensas, nos lanza al mundo. Literalmente, hace que nos absorbamos. Bueno, viene gente de todo el mundo aquí. Y viene gente, buena parte del mundo. Viene gente de todo el mundo. Es verdad. Austriacos, alemanes, un montón. Y de hecho todavía sigue aquí. Hay colonias aquí próximamente. Están impregnados de... Sí, estamos hablando de Tate, por ejemplo, que son de esos alemanes, que vinieron de un par de aldeas, además muy pequeñas, del norte de Chequia actual. Son de 4 lugares. Yo no sé si lo sabes, pero... ¿sabes de dónde viene el origen de la palabra AUPA? ¿AUPA? Sí. Pues no. Déjame que te lo cuente. A ver. Origen y curiosidades de la palabra AUPA. No soy experto, pero sí tremendamente curioso. Y cuando el otro día hablaba con un amigo de Segovia, le chocó la utilización de la palabra AUPA, que tanto repiten los personajes de Vaya Semanita cuando se saludan.
le expliqué que en Bilbao hay un propio diccionario de palabras y términos bilbaínos, Lexicón Bilbaíno, que el propio Emiliano Arriaga se autopublicara antes de que muriera. Creo que en algún lugar he leído que hizo como unos 300 ejemplares, pero fue el propio Miguel de Unamuno quien le animó a que editara más libros. El caso es que Emiliano, que era sobrino del ilustre músico Juan Crisóstomo de Arriaga, recopilaba palabras y conversaciones fruto de una época donde el castellano se mezclaba con el euskera y una dosis menor de otras procedencias un poco inciertas. Aupa se utilizaba para saludar en la calle, pero tiene varias variantes como apa, aupi, epa, epe, iepa, iepe. Bueno, muy popular también en el fútbol y en otros deportes, sirve un poco para ser una voz un poco animosa. Su origen, unos la sitúan en la influencia inglesa en la época de minas que tuvo Bilbao y todo su entorno, de up, arriba en inglés, cuando los ingenieros británicos la utilizaban para infundir y alentar a los mineros. La basquización o castellanización hizo que su pronunciación se tradujera escribiendo al aup, A-U-P, aup, así como síntoma de modernización, como ahora podemos hacer, que utilizamos pues eso, palabras inglesas para definir algo que ya está definido aquí. Entonces, aupa servía para animar, aupa la treti, para saludar en la calle, y se recogió también el verbo aupatu, que significa en euskera, como sabéis, levantar. De ahí que muchas veces podemos escuchar a una criatura pedir a su padre que le coja aupas, ¿no? que le levante. Algunos escritos se remontan a tiempos más antiguos, cuando los pescadores vascos con los islandeses faenaban y a la hora de largar la vela o de subir la carga pronunciaban aupa, de up. Pero no es la primera vez que la evolución de una palabra pasa por varios tramos y hay vasquismos como por ejemplo aquelarre, boina, envido, gabarra, legaña, mus, órdago, urraca, samarra y zurrón, que están tan integrados en el castellano que algún día hablaremos de ellos. Hoy ha sido el turno de aupa, pues eso, aupa tú. ¡Opa! Pues aquí estamos, con Alberto Santana Ezquerra y ahora con don Fernando Lázaro Clemente. Buenos días. Bienvenido, Fernando. Gracias. Tú no eres de Deusto, ¿no? Tomatero, de la Clínica San Sebastián. Chiquitero de Bilbao y de la Leti. Del doctor San Sebastián. Mis hijas nacieron en la Clínica San Sebastián, que ya no existe. No. La han tumbado y la han hecho pisos. Así es, sí. Yo estoy muy vinculado también a Deusto, no solamente porque trabajé mucho en el Tífanes. Así. Eso cuenta, ¿no? Claro, Eso cuenta. sin duda. Y también trabajé, no sé si fueron 15 años en Vidarte, estuve trabajando Así. en el Palacio de Vidarte. Sí, que sí. Bueno, como tú bien has dicho, uno de los lugares más emblemáticos que hay en Deusto. Jolines con los de Deusto, ¿cómo estáis aquí? Oye, Fernando, yo sé que tú eres un tipo tremendamente... eres como Bruce Lee, líquido, te metes por todos aquellos huecos que te dejan. ¿Qué has investigado sobre don Alberto Santana? Yo más que historiador le llamaría destroyer de mitos y leyendas. Destroyer de mitos y leyendas, ¿por qué? He estado un día entero en la biblioteca de Diputación, porque no sé cuántos artículos tiene, y para hacer un resumen me ha costado. El programa, que tiene Bueno, el mucho... programa, por cierto, perdona que te interrumpa. El decía Teo, no sabía, ahora ya relacionado. Yo le veía a historias de las que no le veía ahora, es muy rara. O sea, igual un día a las 2 de la mañana que estaba, o sea, un sábado de la mañana, ¿no? O sea, tiene tal capacidad, además yo creo que todavía se pueden seguir viendo igual en la web, o Seguro. me imagino, o sea, Sí. tiene, y ahora ya he entendido, cuando has dicho, yo recuerdo además, ¿cómo se llama el chico este fotógrafo que vive aquí, que trabajaba también en La Mirada Mágica? El que Santillani. Santi. Sí. Yo conocí a Santi, al poco, después del accidente le conocí y me contó pues como el proceso de cómo hacían, y en esa época no existían drones. No existían los drones. Y claro, digo, es que es de una factura el programa. Y claro, ahora he entendido que también está hecho por el mismo equipo que La Mirada Mágica. No, soy solo yo. El que da continuidad a ambos dos programas. Pero la factura con la que está realizado el programa me parece está muy condicionado. espléndida. O sea, Porque es que yo hago, tiene una belleza. yo hago los guiones de los dos, de La Mirada Mágica. O sea, quiero decir que lo que se ve es lo que yo he escrito previamente. Sí, y yo solo escribo sobre los lugares que conozco. Sí, sí. Entonces no... Pero me refiero a la facturación de lo que se ve. Sí, o sea, el movimiento. Qué bien hecho está. Hay también personas ahora, el director de Una historia de Baskonia trabajó parcialmente como realizador en algún capítulo de La Mirada Mágica, o sea que sí, hay
hay varios vínculos. pero Atrapa, el puente engancha. es- O sea, y qué si bien. uno... Bueno, o sea, ¿qué ha destrozado? ¿La historia ha destrozado, Fernando? Hace un trabajo concienzudo con arqueólogos. Sí. Y otra cosa que tiene una historia de Bascania, que me encanta la forma que lo narra y tal, que cada uno no es profeta en su tierra. Ha tenido retractores, muy amigos, y seguidores. Una frase importante que me ha... Detractores. Sí. Y una cosa que más me ha importado es, a la hora de narrar una historia, hay que poner fecha a los acontecimientos. Eso es una frase que se me quedó grabada. Hombre, acotar cuando ocurrió, claro. Es un principio que viene de Jenofonte, de los griegos, que dice que la historia tiene que tener dos ojos. Para ver con profundidad los acontecimientos necesita de la cronología y de la geografía. No se puede hablar genéricamente, pues aquí de toda la vida, de siempre, es muy tradicional, hace muchos años. Si no pones exactamente una fecha y no localizas los acontecimientos en un lugar específico de la geografía, estás mintiendo, estás falseando la historia, estás creando mitos. Los mitos se construyen en espacios atemporales, en los espacios en los que puede pasar de todo, en que los vascos somos así. El somos así, si no dices desde cuándo somos así. Esto es una tradición de siempre. Si no dices desde cuándo es una tradición, creemos desde esto es atemporal, estás mintiendo, estás falseando la historia. Oye. Yo no soy un destroyer de mitos, yo soy un historiador de mitos. ¿Qué Y les pongo bajo dimensión. ¿Qué has desenmascarado que queríamos creer de una manera y luego era de otra? Pues no lo sé, no sé. Las brujas de Zugarramundi. Bueno, pues las brujas de Zugarramurdi, los aquelarres. No soy yo quien lo desenmascara, quiero decir que yo no tengo la capacidad de conocer e inventarme todas estas cosas. Lo que he dicho de manera muy clara es que los aquelarres nunca han existido. Hasta fines del siglo XIX, que algunos neo-hippies de cultos ocultistas, fines del siglo XIX, o sea, Sí, ya, con ya. altos hornos funcionando, Sí, el otro día. que empezaron a hacer misas negras y a celebrar el sábado y demás. Nadie jamás se ha sentido bruja voluntariamente o brujo en este país. Nadie ha participado jamás en ninguna aquelarre, ni nada parecido, ni ninguna fiesta campestre en la que se consumieran monguis o honguitos o otras bebidas que pudieran llevarles a estados de conciencia alterados. Eso no ha existido nunca jamás. Sin embargo, ha habido miles y miles de personas acusadas y en muchos casos autoinculpadas. Sin duda, que está muy bien, es muy interesante porque trabaja sobre unos aspectos interesantes de las acusaciones de brujería, de la brujomanía. Eso ha existido, pero también ha existido en un momento muy concreto, entre fines del siglo XV y la tercera década del siglo XVII. Después de 1630 desaparece la creencia en la brujería y todo lo demás son mitos actuales. La idea de que la bruja era apreciada, de que las brujas eran mujeres sabias, herbolarias, que mezclaban los conocimientos de medicina natural. Esto no ha existido jamás. Existían las herbolarias y eran muy apreciadas, nunca fueron perseguidas, nunca jamás fueron perseguidas. Que se les perseguía por sus conocimientos o por el poder de la mujer o porque celebraban actos orgiásticos en los bosques. Nunca ha existido eso. Oye, Es todo el producto de... Con un historiador, estoy pensando ahora, ¿con un historiador se puede hablar de futuro? Pues no tenemos ninguna capacidad de predicción del futuro superior a la de cualquier otra persona. Sabiendo un poco cómo la historia se ha seguido, dices, bueno, pues igual ahora, y a veces nos repetimos el moldes, ¿qué nos va? Estamos padeciendo una pandemia, ¿cómo puede ser nuestra historia en el futuro? Pues no me atrevo a hacer. Un historiador para lo que sirve es para entender y explicar cómo y por qué hemos llegado a ser lo que somos. Para explicar por qué hemos llegado a ser lo que somos. Entonces se puede hablar mucho de presente, de explicar el presente, argumentándolo y afincándolo sólidamente por los datos de la evolución histórica que nos han conducido hasta estas realidades. Y estas realidades pueden ser desde por qué tú llevas camisa de cuadros hasta por qué estoy bebiendo yo agua en un vaso con forma de cáliz. Todo ese tipo de cuestiones los historiadores la pueden explicar, pueden ayudar a explicarlo bien. A proyectar el futuro, yo creo que no. Eso hacen los políticos. Utilizan la historia para proyectar el futuro. No, para proyectar el futuro. Y es una cosa muy habitual, ¿eh? Todos los políticos, de manera universal, han utilizado... No ahora. Justifican sus deseos de futuro a través de malinterpretaciones o interpretaciones parciales de la historia. Sí, es un argumento fundamental. Alberto, también había la dieta paleolítica, que es un mito que has desmontado, que no dejas pie con cabeza. Pobres, no. Eso fue una
es una pequeña butad, es una pequeña broma. Nos referíamos a los hallazgos más recientes que se han realizado en la Sierra de Atapuerca, en la Gran Dolina, relativos a una especie humana anterior a la nuestra, que es a la especie humana más antigua que conocemos en Europa, que es la que han bautizado como Homo antecessor. Homo antecessor. Han descubierto que Homo antecessor hace un millón de años, hace 800.000, 900.000 años, tenía a su disposición 4 posibles fuentes de proteína. Uno era rinocerontes, otro era grandes venados, otro era bisontes y otro era comerse a sus hijos. ¿Cuál era el plato preferido? ¿Cuál era el plato más habitual? Preferido no, seguramente preferían cualquier otra cosa. Hubiesen preferido, casi con toda certeza, comerse cabritos jóvenes, que es lo más gusta, lo más tierno, cabritos envueltos, no terneros ni rinocerontitos, sino los cérvidos. El más habitual era el que proporcionaba un mejor rendimiento en términos de esfuerzo y beneficio obtenido, y ese era comerse a sus hijos no muy jóvenes, no muy tiernos, adolescentes, De 9 a 10. entre 9, 10, 12 años. No, porque sí. Pues esto es lo que han encontrado, porque han encontrado ¡Qué barbaridad! huellas de despiece Sí. de carnicería, cortes sucesivos en varios puntos del brazo. ¿Había canibalismo? Es canibalismo interno. También se pensó inicialmente que podían ser chicos jóvenes de un grupo humano próximo, pero no se han conseguido encontrar a ningún grupo humano próximo. Y son varios. ¿Hay alguna especie que tiene hijos de animales que tiene hijos para comérselos? Sí. Eso sí que había oído. Sí, las hay. Hay especies animales que Sí, las hay. procrean hijos para tener... Así que el tema de la dieta paleolítica, pues efectivamente la dieta paleolítica es mucho más variada, es mucho más oportunista que lo que nos imaginamos hoy en día en los programas dietéticos que la venden como tal, pero incluye eso que a nosotros nos repugna, que es comerse a los propios hijos del grupo. Son grupos muy pequeños, son grupos entre 25 y 35 personas como máximo los que pueden vivir en una de estas cuevas. Si son menos se mueren porque no pueden colaborar para cazar suficientemente bien, y si son más se mueren porque no tienen recursos, no pueden obtener recursos que les alimenten y los mantengan en pie. La duda, que todavía no está resuelta, es si se los comen porque se han muerto de manera natural en un accidente o si los matan. Yo no me atreví a decirlo con claridad, pero hablando con el equipo de Atapuerca, me dijeron, tú en tu programa te tienes que atrever a decir lo que estamos pensando y no nos atrevemos a publicar en publicaciones internacionales. Los matan para comérselos. Y yo me quedé con la profunda convicción de que los mataban para comérselos. No se los comían porque estaban... Chico, me estoy dejando... Pues Esto es un aviso para los chavales que se portan mal. Sí. Fernando, gracias. Sé que te has quedado, con todo el curro que te has pegado, que te has quedado como... No te vas todavía porque nos vamos a ir hasta aquí cerca, hasta Castaños. Iñaki García, hoy estás por ahí. Te va a tocar cantar ahora, Iñaki. Castaños ya sabemos que no es un lugar donde había castañas, sino que había un... ¿Quién era Castaños? El general Castaños. El general Castaños. Pues vamos a ir precisamente al lavadero de Castaños. Los lavaderos en Bilbao. A finales del siglo XIX, allá por 1850, en Bilbao solo había agua en las fuentes públicas. Fuentes como la de Iturribide o la de Jardines eran el punto de encuentro de muchas mujeres que, bien por oficio o por necesidad, acudían a las fuentes en busca de agua como suministro o bien también para lavar la ropa. Y eran pues las fuentes un punto de reunión donde las mujeres del tiempo se juntaban y charlaban, convirtiéndose estas en un lugar de reivindicaciones y protestas, ¿no? Siendo que más de una vez colapsaban las fuentes para protestar, ¿no? La mayoría de las mujeres afrontaba sus quehaceres diarios en el ámbito de lo privado, en el hogar, en el acarreo de agua, en la limpieza de ropa, en las compras, el trabajo en las huertas, en las viñas. También había regateras, había reparadoras, vendejeras, lecheras y, bueno, pues preparar la comida, cigarreras también, sirgueras, y también al cuidado de los hijos, ¿no? En 1888 se fundó el primer movimiento, la primera organización feminista en España, que fue la Sociedad Autónoma de Mujeres en Barcelona. Y aunque no había comunicaciones tan rápidas como las de ahora, las noticias llegaban muy rápido hasta aquí. Las fuentes, pues, se convertían en un punto de encuentro, y aunque muchas lavanderas hacían sus labores en las orillas limpias de la ría, las fuentes seguían siendo una localización estratégica. Con la excusa de facilitar el trabajo a las mujeres, no solo en Bilbao, sino en diferentes ciudades de toda España, comenzaron a construir lavaderos públicos.
Y no olvidemos tampoco que en 1854 el médico británico John Snow, quien demostró el papel del agua en la transmisión del cólera y la epidemia, que eso supuso pues, un poco una epidemia como la de ahora en todo el mundo. Así se decide construir lavaderos, siendo el primero de titularidad privada en 1855 en el Paseo de los Caños. Años más tarde, en 1868, se construye el primer público en Bilbao, estando en Bilbao la Vieja, junto al puente de San Antón, donde había también un almacén de lanas. El segundo público se construye en Achuri y fue trasladado al otro lado de la ría cuando se construye el ferrocarril. Y aunque el consistorio era reacio a las construcciones de este tipo de instalaciones, donde las lavanderas cobraban entre 0,25 reales o 1,5, pues por lavar las sábanas o también las mantas eran más caras, lógicamente. Acabaron construyendo una red de lavaderos por miedo al cólera, y en el Cristo lo hicieron en 1887, en La Perla en 1891, Mena en 1892, en Zorroza en 1893, Los Tres Pilares, Zabala, La Rasquitu, el Ejabarri, Basurto, Solocoche, y más tarde el de Alameda Salmamés, el de Ercoreca, el ayuntamiento, Los Tres Pilares, y el de hoy, el que os quiero hablar, el de Castaños. Así, y por el miedo a los contagios, se prohibió lavar la ropa en la ría. Los lavaderos se convertían en un lugar de ebullición por el jolgorio y la animación que se pretenían. Será en este mismo año, en 1905, cuando reciba el encargo de proyectar y llevar a cabo las obras de la Alhóndiga y los lavaderos de San Mamés y de Castaños. Con ellos se inicia una trayectoria personal singular, la mayor parte de la cual se dirime en propuestas y trabajos para la administración pública, sin perjuicio asimismo de su participación en la concepción de edificios vinculados a otras instituciones y diferentes entidades privadas. Sus zócalos en piedra y con unas formalizaciones en sus huecos, similares a los del mercado de San Mamés, se continúan con una primera planta cuyas fachadas se ejecutan en ladrillo y algún elemento cerámico, destacando las celosías cuidadosamente diseñadas y ejecutadas. El modernismo surge como un intento de encontrar pues un estilo moderno, adecuado a un tiempo que se esperaba del nuevo siglo, con entusiasmo, que estuviera completamente desvinculado del pasado y que se combinara con una nueva estética. La libertad creadora, las posibilidades de los nuevos materiales y de la técnica, los elementos del lenguaje artístico, del eclecticismo y de la historia, ¿no? por un tratado algo novedoso y quizás fantasioso y original, ¿no? Sus formas y decorativismo pretenden reflejar también el refinamiento de esta clase social. Es un arte típicamente burgués, con importante componente ornamental y decorativo, pero sin renunciar a las posibilidades de comodidad y funcionalidad que permite la nueva sociedad moderna. Así, Bastida, con la influencia de todo lo vivido, traza y plantea este edificio que fue posterior, como digo, al de la calle Alameda Recalde. Hoy en día es un centro municipal, pero después de ser un lavadero fue un mercado, también hubo allí un mercado de jabones y de añiles, pasó a ser un mercado de frutas y de verduras, y en la última planta enseñó durante mucho tiempo un conocido grupo de danzas vascas. Así, aquí vemos el lavadero de Castaños. La última vez, tú me dijiste que me iba y que para atrás me ibas a volver. De repente recibí una llamada y eras tú otra vez. Tú que pensaste que por ir del mundo se me iba a virar. Aquí seguimos en la visita con Alberto Santana, al que le agradezco otra vez. Cómo disfruto, cómo me relamo escuchando estas cosas. Qué bien. Pero luego también con Joseba Gocho Varela. A las muy buenas, bienvenido. Otro programa más con nosotros. Gracias por venir, Joseba. Gracias a ti por invitarme. Eso significa que vamos a acabar el programa cantando, ¿no? ¿Qué canción? Digo, para que la gente esté, ¿qué canción vamos a cantar? Pues mira, es una canción, se llama Urrundik y es el último single que he publicado. Y además lo publiqué el 9 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Diáspora Vasca. Bueno, precisamente habla también de la diáspora, ¿no? De todos los vascos que emigraron, sobre todo en América, Argentina y Estados Unidos, que es la emigración más numerosa. Y precisamente también el nombre Urrundik lleva la Asociación de Paraná,
un centro vasco de Paraná donde yo he estado ya... Es que tú te recorres el medio mundo. Tú todos los años das una gira por todo el mundo y te recorres todos los centros... Bueno, por todo el mundo no. Bueno, o sea, te recorres todos los centros de vascos que hay. Bueno, tampoco centro vasco, sí que hay parte de la gira que está organizada por centros vascos, pero hay otros conciertos que, bueno, que son en auditoriums, en teatros, en salas de conciertos, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos de ellos están vinculados a la comunidad vasca. Oye, Alberto, ¿por qué el vasco decide emigrar fuera y hay tantos vascos por el mundo? Otro programa muy interesante, por cierto. Porque la tierra no da. Porque el caserío, si se divide en la herencia... el primogénito es el que tiene que darse con él, ¿no? El elegido. Puede ser la hija más pequeña. ¿Ah, sí? Sí, cuando son padres muy egoístas que quieren tener una hija que les cuide hasta que se mueran, dan la herencia a la hija pequeña, entonces esta no se podrá casar, no puede traer nuevas bocas, entonces los padres egoístas dan el caserío a la hija más pequeña, es un clásico. Sí, sí. ¿Por qué? Porque desde fines del siglo XV, los vascos han decidido que la única manera de que sobreviva el caserío es que se transmita íntegro a una sola persona, lo cual significa que todos los demás hermanos tienen que ser expulsados. Y pueden ser expulsados al ejército, a la iglesia, a servir y a trabajar, a oficios urbanos. Por eso hay tanto cura, porque a los curas les mantiene directamente la iglesia. Tienen un beneficio con el cual mantenerse. Entonces, en todas las generaciones vascas, desde fines del siglo XV hasta la actualidad, las rurales han sido enviados el 80 al 90% de los hijos a buscarse la vida en otros sitios. Y esos otros sitios han tenido dos fases históricas en la emigración. La fase colonial española, hasta las independencias de los países americanos, y la fase postcolonial, que es la más abundante, la que más conocemos, la de irse a Argentina, a Uruguay, a Estados Unidos, a Boise, Idaho, a Nevada o a California. Ahí se integran con el gran movimiento generalizado de la emigración europea. Los alemanes, los suizos, los noruegos, los suecos, escandinavos y los irlandeses, no digamos, se fueron al mismo tiempo que los vascos, aunque a destinos distintos, donde tuviesen mejores facilidades lingüísticas e idiomáticas. Pero hay una gran fase previa, que es la fase colonial, en la que íbamos integrados dentro de la administración del gran imperio español. Bueno, y todos los grandes descubridores, el Cano y todo eso también, ¿no? Sí. Navegantes, más que auténticos descubridores o colonizadores, somos más transportistas, los vascos en la etapa colonial imperial española, y somos más colonizadores, mineros, somos muy mineros, en Potosí, en San Luis y por ahí. Entonces los vascos son mineros y administradores, y son gente de administración de justicia, de administración de hacienda, ese tipo de cuestiones. Pero la gran emigración de la que estamos hablando es la que coincide con la migración europea. Oye, ¿por qué dice la historia que los vascos ligamos poco y cantamos bien? Pues no sabría justificar la segunda parte, porque solo conozco a unas pocas personas que canten bien el País Vasco, aunque nos gusta cantar a todos, pero bien, a unos privilegiados cantáis bien, efectivamente. Ligamos poco precisamente porque por nuestra pobreza de nuestra tierra hemos sometido a nuestra población a rígidos controles, restricciones de natalidad. Se nos prohibía el acceso al matrimonio hasta épocas mucho más tardías que al resto de los jóvenes europeos, para que no trajésemos más bocas al caserío, porque el caserío no daba para más. Entonces tenemos la edad de acceso al matrimonio, los índices de edad de acceso al matrimonio más tardíos, más altos de toda Europa en absoluto. Bueno, pues desde el restaurante La Roca, desde la cafetería La Roca, con José María Aguirre, al que igual luego, si podemos, saludamos en vivo, en directo, desde la calle Ercilla, número 1 en Bilbao, don Joseba Gochon Varela nos va a cantar. No solamente, voy a pedir, como siempre, hacer un hueco por aquí, Iñaki García Uribe, Fernando Lázaro, venir por aquí y vamos a cantar todos juntos y hagamos el programa Urrundik con Joseba Gochon. Tenéis que salir en cámara, no sé cómo lo vais a hacer. Veniros más para aquí, por favor, respetando las distancias. A ver, ataca ya, venga. Venga. A ver, dime, Willy, que no van a salir. Igual si se ocurre. Bueno, pues me levanto. ¿Cómo que no hace falta que salgamos? Bueno, luego sacaréis con alguna Willy, como sea. Joseba, Urrundik. Venga, va.
ikusten ez utziaren. Nostalgia itzean murgildurik, zure dantzari lotaraztik. Gure berriak ditu bi harima, zure askatasuna da gure ametzak. Barbazoen aztarna mendez mende, gure barnean bizik zeitzen. Gure berriak ditu bi harima, zure askatasuna da gure ametzak. Barbazoen aztarna mendez mende, gure barnean bizik zeitzen. Urrundi, urrundi, beti gure bihotzean. Urrundi, urrundi, zure pena gurera, zure pena gurera. Urrundi, nos ha salido peor que las otras veces. Me he notado yo más torpe. Yo no sé si es porque Dios es un quiera. poco más difícil. Es más difícil, ¿eh? Pero muy bonita. Escúchame, y yo la había escuchado por el vídeo ese que tienes, ¿eh? Me es difícil, ¿eh? Me ha soltado. A ver si para el próximo programa te vienes, el próximo programa, ¿te parece? Sí. Que por sí. cierto, estará también otro de Ustobarra con nosotros. Hipólito García Bolo, ¿sabes quién es? Sí, hombre, sí. A Bolo le conozco, pues será 35 años quizás, O más. o más. O más. Gracias, Joseba. Gracias, Alberto, por Muchas estar gracias aquí a con vosotros. nosotros. Me sabe a poco, pero eso creo que es, Qué buena visita. que eso que es bueno. La Gracias. visita.